Morena acaba de abrir una puerta que puede cambiar por completo las elecciones de 2027, porque mientras el gobierno dice que quiere proteger a México de la intervención extranjera y evitar que candidatos ligados al crimen organizado lleguen al poder, sus críticos ven algo mucho más peligroso: una reforma electoral acelerada, aprobada con prisa, que podría permitir anular elecciones bajo criterios que todavía generan demasiadas preguntas. Y aquí empieza el verdadero escándalo. No estamos hablando de una reforma menor, estamos hablando de cambiar las reglas del juego antes de una elección clave. Estamos hablando de Morena, de Sheinbaum, del INE, de Estados Unidos, de presuntos narcocandidatos, de intervención extranjera y de una nueva causal que podría tirar abajo resultados electorales. La versión oficial suena razonable: blindar la democracia, defender la soberanía, impedir que dinero extranjero o intereses criminales contaminen las elecciones. Pero la pregunta incómoda es otra. ¿Y si esta reforma no solo sirve para proteger elecciones, sino también para controlar qué elecciones sobreviven si el resultado no conviene? Porque esa es la sospecha que está explotando en el debate político mexicano. Sheinbaum y Morena dicen que buscan proteger al país. La oposición denuncia una maniobra rápida, opaca y peligrosa. Y en medio de todo esto aparece una frase que enciende todas las alarmas: anular elecciones por intervención extranjera. Suena bien cuando se presenta como defensa nacional, pero suena peligrosísimo cuando nadie explica con absoluta claridad quién decide, con qué pruebas, bajo qué límites y en qué momento una elección deja de ser válida. Quédate, porque lo que parece una reforma técnica puede convertirse en uno de los movimientos políticos más delicados del sexenio. La historia empieza con una carrera contra el reloj. Morena está impulsando estos cambios en un periodo extraordinario del Congreso, y ese detalle importa porque no es lo mismo discutir una reforma electoral durante meses con expertos, partidos, sociedad civil y organismos electorales que empujarla en cuestión de días justo antes de la fecha límite para que pueda aplicar en 2027. Eh, Ahí está la primera señal de alarma. Si una si una reforma cambia las reglas electorales, cambia el terreno donde todos van a competir, y cuando esas reglas se modifican rápido desde el poder y con una mayoría capaz de aprobarlas sin demasiadas concesiones, la sospecha aparece de inmediato. Morena dice que es urgente, sus críticos dicen que es calculado. Y la pregunta es brutal: ¿por qué tanta prisa? La reforma toca dos temas incendiarios. El primero, la intervención extranjera. El segundo, la infiltración del crimen organizado en candidaturas. Por separado ya serían asuntos delicados. Juntos forman una mezcla explosiva. La intervención extranjera se ha convertido en una palabra clave del discurso político mexicano. Estados Unidos presiona, Washington observa, hay tensiones diplomáticas, investigaciones, acusaciones y expedientes que han puesto a políticos mexicanos bajo la lupa. En ese contexto, Morena propone que la intervención extranjera pueda convertirse en causal de nulidad electoral. Dicho de otra forma, si se acredita que hubo intervención extranjera en una elección, esa elección podría anularse. Sobre el papel, muchos dirán: perfecto, ningún país extranjero debería meter la mano en la democracia mexicana. Y sí, esa parte tiene sentido. El problema es que en política las palabras importan, y intervención extranjera puede ser un concepto claro o puede convertirse en un arma. ¿Qué cuenta como intervención? Dinero ilegal desde fuera, campañas digitales, declaraciones de políticos estadounidenses, reportajes internacionales, investigaciones judiciales de Estados Unidos, filtraciones, presión diplomática. Dependiendo de cómo se defina, esa frase puede proteger una elección o puede destruirla. Imagina el escenario. Llega 2027, Morena pierde una elección importante, una gubernatura, un congreso local, un municipio estratégico. Entonces aparece una denuncia: hubo intervención extranjera, se acusa financiamiento externo, presión internacional, campaña digital coordinada o filtraciones desde fuera. El caso llega a tribunales, el resultado queda en suspenso, y de pronto la elección ya no se decide solo en las urnas, se decide en expedientes, interpretaciones y salas judiciales.
Ese es el miedo, no necesariamente que la reforma sea ilegal en sí misma, sino que puede abrir una puerta peligrosa si no queda perfectamente definida. Porque una elección anulada no es un trámite, es borrar el voto de miles o millones de personas. Es decirle a la ciudadanía, lo que pasó en las urnas ya no vale. A veces anular una elección puede ser necesario. Si hubo fraude grave, violencia determinante, compra masiva de votos o intervención ilegal comprobada, la nulidad puede proteger la democracia. Pero si la causal es ambigua, si las pruebas no son claras o si el estándar depende de interpretaciones políticas, la nulidad puede convertirse en una bomba. Y aquí entra el segundo punto explosivo, los llamados narcocandidatos. La reforma también plantea crear un mecanismo para revisar la integridad de las candidaturas y detectar posibles vínculos con el crimen organizado. Otra vez, sobre el papel suena lógico. Nadie quiere candidatos financiados o protegidos por el narco. México ha sufrido demasiado como para ignorar ese riesgo. Pero la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Quién decide quién está limpio y quién no? Porque una cosa es impedir que el crimen organizado capture elecciones y otra muy distinta es darle al Estado una herramienta para bloquear candidaturas con información reservada, criterios opacos o sospechas difíciles de defender públicamente. Si hay pruebas, que se presenten, si hay investigaciones, que avancen, si hay vínculos criminales, que se actúe con toda la fuerza de la ley. Pero si el mecanismo se basa en informes confidenciales, alertas internas o valoraciones políticas, el riesgo es enorme, porque cualquier candidato incómodo podría quedar bajo sospecha, cualquier partido podría denunciar persecución y cualquier elección podría contaminarse antes incluso de empezar. Ese es el centro del debate. Morena dice, hay que proteger al país del narco y de la intervención extranjera. Sus críticos responden, sí, pero no a costa de convertir el proceso electoral en una herramienta controlada desde el poder. Y Sheinbaum queda en una posición delicada porque tiene que defender dos cosas al mismo tiempo: la soberanía mexicana frente a Estados Unidos y la limpieza democrática dentro de México. Pero esas dos banderas pueden chocar. Si Estados Unidos acusa o filtra información sobre políticos mexicanos, Sheinbaum puede decir, no aceptamos injerencias. Pero si México quiere evitar candidatos vinculados al crimen, también necesita información, inteligencia y cooperación. Y muchas veces esa información puede venir precisamente de Estados Unidos. Entonces aparece la contradicción. La información de Washington es intervención extranjera o cooperación contra el crimen. Un expediente estadounidense puede contaminar una elección o puede revelar un riesgo real. Una acusación desde fuera puede servir para proteger la democracia o para anular una candidatura incómoda. Ahí está el terreno minado. México necesita mecanismos contra el crimen, pero también necesita garantías contra el abuso político. Y lo que más preocupa no es solo el contenido de la reforma, es el momento. Todo esto ocurre antes de 2027, una elección clave para medir la fuerza real de Morena bajo el gobierno de Sheinbaum. Se disputarán estados, congresos, municipios y estructuras que definen poder territorial. Por eso esta reforma no puede leerse solo como un documento legal, también debe leerse como una jugada política, porque en política el timing nunca es inocente. Si de verdad el objetivo es proteger las elecciones, ¿por qué no abrir un debate amplio? ¿Por qué no escuchar al INE, a expertos, a organizaciones civiles, a todos los partidos? ¿Por qué mover cambios tan sensibles con tanta prisa? Esa es la crítica que más daño puede hacerle a Morena. El oficialismo puede tener razón en el diagnóstico. México necesita blindarse del dinero ilegal, del crimen organizado y de cualquier injerencia extranjera. Pero puede equivocarse gravemente en el método si la reforma queda como una herramienta demasiado amplia, demasiado rápida y demasiado concentrada en manos de instituciones sometidas a presión política. Porque el voto no solo necesita contarse, necesita ser respetado. Y si una elección puede anularse por una causal mal definida, entonces la noche electoral ya no será el final de la disputa, será apenas el principio
El verdadero resultado podría decidirse días o semanas después, entre impugnaciones, expedientes, filtraciones, acusaciones de intervención extranjera y sospechas sobre candidatos contaminados por el crimen. Ese es el México que muchos temen. Un país donde cada derrota se convierta en denuncia, donde cada victoria sea sospechosa, donde cada candidato incómodo pueda ser señalado, donde la soberanía se use como bandera, pero también como arma, y donde la lucha contra el narco, en lugar de limpiar la política, pueda convertirse en un nuevo campo de guerra electoral. Por eso este tema puede explotar en los próximos días. Porque Morena quiere decir, nosotros protegemos a México. La oposición quiere decir, Morena quiere blindarse antes de 2027. Sheinbaum quiere aparecer como defensora de la soberanía. Sus críticos quieren colocarla como alguien que está cambiando las reglas del juego desde Palacio Nacional. Y el ciudadano queda con una pregunta simple pero devastadora. Si de verdad se trata de proteger mi voto, ¿por qué tengo la sensación de que mi voto podría valer menos? Esa es la herida política que esta reforma puede abrir, porque una democracia puede morir por la infiltración criminal, pero también puede deteriorarse cuando el poder empieza a decidir qué riesgos justifican alterar resultados, bajar candidaturas o reinterpretar elecciones. Ese es el verdadero dilema. Si la reforma queda clara, limitada y transparente, puede ser una herramienta útil contra amenazas reales. Pero si queda ambigua, acelerada y políticamente cargada, puede convertirse en una sombra sobre 2027. Cada resultado cerrado será impugnado, cada candidato señalado dirá que es persecución. Cada denuncia de intervención extranjera será usada como munición política y cada decisión del árbitro electoral será atacada como parte de una guerra por el poder. Eso no fortalece la democracia, la vuelve más frágil. Por eso la pregunta final no es si México debe proteger sus elecciones. Claro que debe hacerlo. La pregunta es quién va a controlar esa protección. Porque si las reglas son claras, pueden defender el voto, pero si son ambiguas, pueden convertirse en la herramienta perfecta para poner en duda cualquier resultado incómodo. Y ahí está el verdadero peligro. No que Morena diga que quiere defender a México, sino que en nombre de defender a México termine construyendo una llave para decidir qué elecciones valen y cuáles pueden ser anuladas. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que esta reforma es una defensa necesaria contra el narco y la intervención extranjera? ¿O crees que Morena está preparando el terreno para controlar las elecciones de 2027? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate apenas empieza y puede definir el futuro político de México. Suscríbete a Expediente Nacional si quieres seguir entendiendo lo que realmente se mueve detrás del poder. Aquí no seguimos discursos, seguimos expedientes